Listo, chicos. Buenas noches. Me avisan si es que hay algún tipo de problema con el audio. Hoy vamos a continuar con la clase de endodoncia. Lo que sí les voy a pedir que quizás acabemos un poquito antes y lo que falte completar lo vemos la otra clase, sí, que es el próximo lunes. eh, más que todo por un motivo de salud, pero por el momento vamos avanzando. A ver. Coméntenme, la semana pasada vimos todo lo que era medicación intraconducto. ¿Quién me dice en qué casos es recomendable colocar medicación dentro del conducto radicular? Pueden hablar, pueden enviar mensajitos, cualquiera de los dos. La cosa es que recuerden en qué momentos se deja medicación dentro del conducto. Cualquier tipo de medicación. Cuando tenía absceso, ¿Qué absceso? apical agudo. ¿Y el crónico también se recomendaría colocar medicación? Sí, pero no el antibiótico. En el crónico damos medicación intraconducto y en el agudo también intraconducto y antibiótico. Muy bien. ¿En qué otro caso es recomendable hacer la endodoncia en 2 citas? ¿Qué más? Aparte del diagnóstico de absceso periapical, ya sea agudo o crónico. Necrosis pulpar. Necrosis pulpar. También nos ayuda para bajar un poco la cantidad de carga bacteriana que está dentro del conducto. Ahora, ¿puedo acabar una necrosis en una sola cita? Sí, también. Cuando es una necrosis que no tiene un compromiso sistémico o que tenga una lesión periapical bastante grande y cuando es una necrosis aséptica más que todo, cuando no tengo ningún tipo de lesión, cuando el paciente no tiene ningún tipo de problema periapical. ¿Qué otro tipo en qué otro caso también se puede dar o se puede dejar medicación dentro del conducto de la cámara pulpar? En pacientes hospitalizados, cuántas citas se recomienda verlo? ¿Qué se les dije? ¿Qué les comenté? ¿En una o en varias citas? ¿Quién me comenta? A ver, un paciente que está hospitalizado, que está postrado en cama o que tiene una dificultad para su movilidad, su movimiento en sí, ¿qué es mejor hacerle? ¿Endodoncia en una sola cita o en varias citas? Una cita. Una cita, en efecto. ¿Por qué? Porque no vamos a estar moviendo al pacientito a cada rato para nosotros poder hacer nuestro tratamiento. Dientes que tienen anatomías complejas. ¿Qué se recomienda? ¿Una cita o varias citas? Varias. Exacto, en más de una cita. ¿Para qué? Por el mismo cansancio del operador. Si es que uno ya se complica durante el tratamiento de endodoncia, es recomendable hacerlo en más citas. Ah, ah, ah. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro caso. Y la mayoría de endodoncias, ¿en cuánto tiempo se recomienda acabar? ¿En una cita o en varias citas?
masitas. ¿Qué me dicen? Dependiendo de Una cita. Una cita. En la mayoría se recomienda que sea en una sola cita, ¿sí? Bueno, como ya les había mencionado, lo ideal es que se haga la mayoría en una sola cita para evitar, uno, la pérdida de del paciente, porque algunos pacientitos ya sabemos que llegan, se les calma el dolor y no los volvemos a ver más. Al menos que sea netamente necesario, es que se recomienda que sean más citas, ¿no? O en el caso de que tenga un absceso periapical, ya sea agudo o crónico. Asimismo, si es que tiene una periodontitis apical eh, sintomática, es recomendable también dejar medicación. Ok, entonces, ya hablamos de todas las partes previas de lo que es el tratamiento de conductos. Ahora vamos a continuar con la última, que sería la obturación en endodoncia. Ahora, la obturación en endodoncia, sabemos que el objetivo del tratamiento de endodoncia es la desbridación, la esterilización y el sellado apical. En este caso, el debridamiento y la esterilización, que netamente esterilizado, no lo vamos a dejar. El conducto radicular, pero sí vamos a hacer una desinfección del mismo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? A través de la preparación biomecánica. Y para el sellado apical es que vamos a hacer una correcta obturación. Entonces, Castellucci nos menciona que el sellado apical y el desbridamiento completo nos da un alto porcentaje de éxito en el tratamiento de conductos. Ahora, según el glosario de términos endodónticos, la obturación es llenar el espacio del canal conformado y desbridado con un material de relleno temporal o permanente. El objetivo va a ser impedir la proliferación de bacterias Doctora, remanentes disculpe, en el... Dime, doctora, no se ve ninguna diapositiva. ¿no se ve? Ay, No, doctora, ni una diapositiva. a ver, perdón. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Pero sí se escucha bien? Sí, doctora. Sí. Ah, ya. Genial, muchas gracias. A ver. ¿Ya se proyectó? No. Qué raro. Todavía, doctora. A ver. ¿Ahora ya? Sí, ahora se ve. Aún no. Ya. Entonces, Objetivo. aquí nomás. Ya, genial. Entonces, como les había mencionado, el desbridamiento, la esterilización y el sellado apical van a ser los objetivos del tratamiento de endodoncia. El desbridamiento y la esterilización con la preparación biomecánica. Esto consiste tanto en la irrigación dentro del conducto o la preparación con los instrumentos, ¿sí? Y el sellado apical a través de una obturación. Y que Castellucci nos mencionaba que el sellado apical va a dar un alto porcentaje de tasa de éxito en el tratamiento de conductos. Ahora, la obturación va a ser llenar el espacio del canal conformado y desbridado con un material de relleno temporal o permanente. El objetivo va a ser impedir la proliferación de bacterias remanentes
en el interior del sistema del conductos para asegurar la persistencia de la limpieza efectuada en la preparación biomecánica. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para evitar una recontaminación en el tratamiento de endodoncia, tanto en la zona cervical como en la apical. Asimismo, destruir microorganismos residuales, porque cuando tenemos microorganismos en la parte interna y al quitarle cualquier tipo de alimentación, al tener un buen sellado, estos microorganismos van a desaparecer o morir. Sí, y asimismo evitar la filtración de moléculas. Asimismo, para nosotros lograr esta obturación y esta descontaminación del conducto, tenemos que aislar el conducto de todas las bacterias irritantes que quedan, evitar la filtración bacteriana en la cavidad oral y tejidos perirradiculares y crear condiciones para la reparación periapical. Ahora, nuestra consulta es: ¿cuándo obturamos, cuánto obturamos y hasta dónde debemos obturar? Cohen nos menciona que tenemos, ¿cuándo podemos obturar? Cuando ya hemos realizado una preparación biomecánica adecuada, cuando colocamos nuestras puntas de papeles estériles y observamos que el conducto realmente está seco, sin ningún tipo de secreción, ya sea sanguínea o de pus, ¿no? De cualquier tipo de drenado. Cuando la obturación provisional está intacta, si es que lo hacemos en 2 citas, si no hay síntomas de enfermedad periapical y si no hay signo de enfermedad tampoco periapical. Esto significa que no debemos de tener dolor e inflamación al momento de hacer las pruebas de percusión, que no haya sensibilidad al momento de la palpación, que haya una ausencia de fístula patente, ausencia de exudado y que el conducto esté libre de mal olor. Ahora, hasta dónde obturar? Sabemos que en nuestra preparación biomecánica lo ideal es que lleguemos a la unión CDC, pero como le habíamos explicado, habíamos mencionado, esta unión es netamente histológica. Por lo tanto, no lo vamos a poder observar. Pero sabemos que hay un límite, en este caso la parte clínica, que es la constricción apical, la cual es donde nosotros vamos a preparar y vamos a crear un tope apical cuando estoy haciendo mi preparación biomecánica. ¿Sí? Ahora, se menciona que en el caso de piezas vitales, pulpitis irreversibles, se recomienda que sea de 1 a 1.5 milímetros, exagerando hasta 2. Pero en el caso de necrosis pulpar se recomienda que seamos lo más pulcros posibles, porque debemos de eliminar la mayor cantidad de microorganismos que queden en la pulpa, o sea, 0.5 a 1 milímetro. ¿Hasta dónde debíamos de obturar? Hasta donde hemos hecho nuestra preparación biomecánica. Nuestro cono no puede pasarse o no puede quedar muy corto, sino vamos a hacer, si tenemos una buena compactación, una sobreobturación, y si tenemos una buena compactación, pero está lejos de mi longitud de trabajo, una subobturación. Pero en este caso, si vemos que algún cono no está adaptando bien, que sale el cono de gutapercha principal y no se notan los accesorios, o salen los accesorios y no el cono de gutapercha principal, vamos a tener una sobreextensión cuando no hay una buena compactación, cuando sale fuera del ápice, y una subextensión cuando hay una mala compactación y está dentro del conducto radicular. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de sentir al momento de que pongamos nuestro cono de gutapercha principal? El conocido touchback. Este touchback es la resistencia que ya les había mencionado previamente, es la resistencia táctil a retirar el cono principal de gutapercha en el conducto radicular. ¿Qué significa esto? Que yo coloco mi cono, por ejemplo, 40. Ingreso el cono 40 y cuando yo voy a retirarlo, necesito sentir una ligera resistencia al momento que lo retiro, para que esto me certifique de que
yo estoy realizando un sellado apical. Ahora, en la primera imagen y en la segunda vemos un verdadero touchback. El touchback no es necesariamente que el cono de gutapercha selle todo el conducto radicular, sino que en la parte apical haya este sellado hermético que nosotros queremos buscar. Pero tenemos que tener cuidado, porque también tenemos un touchback falso. Este touchback falso se da más que todo cuando yo coloco mi cono de gutapercha y yo siento una resistencia, pero esa resistencia no me la está generando a nivel apical, sino en otro lado del conducto. ¿Qué va a hacer esto? Que la parte apical, al yo pensar que he sellado bien, quede un poco abierta y al quedar abierta puedo disminuir lo que es la cicatrización periapical. Ahora, ¿cómo evitar tener este false touchback? Cuando yo coloco un cono de gutapercha, debe de ser en un diámetro menor a la preparación que yo he preparado. ¿A qué me refiero esto? No significa que vamos a colocar un cono de menor calibre, sino que yo voy a colocar el cono, pero mis paredes tienen que estar lo suficientemente ensanchadas para que la punta de mi gutapercha llegue hasta la parte final y poder sentir este touchback eh, más detalladamente sin que contacte mi cono de gutapercha con las paredes aledañas. Ahora, ¿cuánto debemos de obturar? Se recomienda o se dice que no debemos de dejar ningún espacio vacío en el interior del conducto, ya que existen diferentes tipos de obturación en los diferentes casos que se están tratando, ¿no? Como vemos en las imágenes del fondo, la molar y ese diente uniradicular, toda la gutapercha está de manera uniforme, pero la que vemos al último, vemos gutaperchas en diferentes niveles que no causan o no forman esa uniformidad que deberíamos de ver como en las primeras dos imágenes. Ahora, ¿qué materiales debemos de utilizar para la obturación de endodoncia? Grossman nos menciona que para existen diferentes requisitos para un material de obturación ideal. Entre los principales es que no debe irritar los tejidos periapicales, que deben poder esterilizarse, que deben introducirse con facilidad, que debe sellar en el conducto en diferentes direcciones de manera tridimensional, que no deben cogerse después de haber sido colocados. Asimismo, que debe de ser impermeable, radiopaco, que no manche la estructura dentinaria para que sea lo ideal. Pero como sabemos que actualmente no se hace una obturación con un solo material de endodoncia, es que tenemos diferentes tipos de compuestos, entre ellos los sólidos y los selladores. En la parte sólida tenemos los ya más conocidos o lo más utilizado y más tratado, que son los conos de gutapercha. Estas son provenientes del látex de un árbol de la familia de las zapotecas y es un polímero cristalino que se plastifica a temperaturas variables, ¿no? Fue inducido por Bowman en 1867 y hasta la actualidad es el material más utilizado y más popular. Este presenta diferentes propiedades principales, entre ellas la termoplasticidad y la viscoelasticidad. ¿Qué son ellos? La termoplasticidad va a permitir trabajar los conos de gutapercha en estado caliente y la viscoelasticidad va a ser la deformación plástica cuando es sometido a una fuerza de compactación por un breve lapso. O sea, se va a deformar y cuando se enfría y dejamos de hacer la compactación, vuelve a ensancharse, lo que causa que selle o que se expanda dentro del conducto radicular, siempre en su estado plástico.
¿no? Ahora, sobre las fases de gutapercha tenemos la alfa, la beta y la amórfoda fundida. En lo que es la alfa, es la más fluida y moldeable, está de 42 a 49 grados. La beta es lo que conocemos que son los puntos de conos convencionales y la amorfa y fluida es cuando se sube a mayor temperatura y se va a perder el estado semicristalino. Esta gutapercha nos va a ayudar a que sea más moldeable y que sea fluida para que entren dentro del conducto radicular con los diferentes sistemas de obturación que puede haber en el mercado. Ahora, las ventajas de la gutapercha es, como ya les había mencionado, su plasticidad, que es de fácil manipulación, es de una toxicidad mínima, es radiopaca y es su remoción de todos los materiales que se puede presentar es mucho más sencilla, ¿no? Es por ello que actualmente la gutapercha permanece como el gol estándar de la obturación endodóntica. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Que esto por sí solo no va a tener una adhesión en la dentina. Asimismo, va a tener una contracción después del enfriamiento y presenta poca rigidez. Entonces, hay otros materiales que se usaban previamente que se llaman los conos de plata, que fueron inducidos por Jasper en 1933 y se usó hasta 1960, que algunos posterior sí han llegado a usar estos conos de plata y sí se llega a ver a veces en consulta en pacientes que tienen mayor edad, ¿no? Entonces, Doctora, no se le con escucha respecto al... bien. ¿Cómo? ¿No se ve? Se le escucha, se queda un espacio, luego se le escucha un espacio así. A ver. ¿Todos tienen el mismo problema, chicos? Sí, doctora. ¿Cómo? Sí, no, Sí, doctora, se escucha a veces entrecortado. pero una me sí me escucha bien. A ver, igual voy a colocarlo en el otro equipo, el micrófono para ir hablando. 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 Ya, por fin se puede escuchar doble. No, 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 no. Ahora, ¿sí me escucha?
Sí, doctora. Ah, ya, genial. Excelente. Ya, entonces, continuamos. Les mencionaba que los conos de plata tienen una tasa de éxito similar o igual a la de la gutapercha. Es de fácil colocación y permite controlar la longitud de trabajo de una manera más exacta. Lo malo es que presentaban filtración marginal, corrosión y son difíciles de retirar, provocando fracturas de estas de este material. Asimismo, también existe unos conos de resilón que están compuestos de poliuretano industrial de alto rendimiento y en condensación lateral vertical o caliente, o también puede usarse en inyección termoplástica y es biocompatible. Entonces, este compuesto está conformado por poliéster, metacrilato y vidrio bioactivo. Ahora, ¿cómo se colocaba este tipo de material de resilón? Se colocaba primero el primer, se autogrababa dentro del conducto y se induce dentro del sistema de conductos con una punta de papel. El sellador se prepara sobre un bloc de notas y se puede obturar según la técnica preferida por el profesional. Y posterior a ello se podría hacer el sellado coronal de manera automática después del sobrante, de eliminar el sobrante de cámara pulpar. ¿Por qué se podía hacer esto con el resilón y no con los otros materiales? Porque resilón tenía ya compuestos, como mencionó, de algunos materiales también de lo que usamos en las resinas y nos ayudan a la adhesión. En cambio, los otros selladores que utilizamos con la gutapercha, muchas veces, si es que no hay un buen secado, en realidad lo que va a pasar es que va a disminuir la adhesión que tenemos cuando queramos rehabilitar nuestra pieza dentaria. Ahora, después ya hablamos de los sólidos, vamos con los selladores. Las características de los selladores es que deben de tener un buen escurrimiento, deben de ser bastante adhesivos, bactericidas o bacteriostáticos y bien tolerados por los tejidos. Entre ellos tenemos el óxido de zinc y eugenol, las resinosas, el hidróxido de calcio, la ionómero de vidrio, la silicona y el biocerámico, ¿sí? Ahora, dentro de ellos vamos a hablar del más conocido, que es el óxido de zinc y eugenol. Esto es conocido como el cemento de Riquet o el cemento Grossman, y va a ser el primer cemento que se utiliza a base de óxido de zinc y eugenol en 1925 y tenía presencia de plata precipitada. Después vamos a tener el de Grossman, que salió un par de años después, 11 años después, en 1936. Perdón, sí, 11 años después. Y van a presentar una capacidad de penetración en los túbulos dentinarios, generando un buen sellado y adhesividad de la gutapercha dentro del conducto radicular. Pero tenía una controversial capacidad selladora en lo que era la parte de la rehabilitación post-tratamiento en sí. O sea, que disminuía la cantidad de, de adhesión en nuestra resina, nuestro poste o lo que vayamos a colocar después. También tenemos más adelante el Tublicil, que fue dado por Cybron Endo, que es una pasta base de óxido de zinc con trióxido de bismuto, pastas aceleradoras de resinas oleosas y eugenol, y su resistencia es inferior al cemento Grossman. Por eso el más utilizado es el cemento Grossman en la actualidad cuando se utiliza los de óxido de zinc eugenol. Ahora, como les mencioné, este cemento en la actualidad en general lo utilizan bastantes odontólogos. Si me mencionan o me consultaran a mí si lo recomiendo, no.
¿Por qué? Porque el eugenol va a causar algún tipo de irritación en la parte periapical si es que llega a escurrir por esta zona. Asimismo, va a disminuir, como les mencioné, la adhesión al momento de hacer la rehabilitación final y que se debe considerar que después de un tratamiento de endodoncia, por más hermoso que haya hecho yo mi endodoncia, si la rehabilitación posterior a ella no es de la manera adecuada, lo más probable es que este tratamiento vaya a fracasar. Por ello es que los tratamientos de endodoncia que se realiza debes de utilizarlo de manera, bueno, debes de evaluarlo de manera continua, porque puede haber una filtración del material y al causar una filtración del material, se contamina la endodoncia o lo mismo que nada. Asimismo, puede haber que el paciente no regrese nunca más durante el tratamiento de endodoncia. Acabamos la endodoncia y el paciente no regresa más porque le calmamos el dolor. Lo que tenemos que decirle es que ese material, por más provisional que nosotros le hayamos colocado y el paciente haya pagado su endodoncia, esa endodoncia si pasa más de un mes y el paciente no regresa, ya no sirve absolutamente para nada a pesar de que el paciente no tenga ningún tipo de sintomatología. Es por ello que al acabar nuestro tratamiento nosotros tenemos que indicarle siempre al paciente eso. ¿Para qué? Para que el paciente no piense que el tratamiento ya se ha culminado y si es que llega a fracasar después, sea por culpa nuestra, ¿sí? Es por eso que cuando acabe la cita se le dice al paciente, tienes que venir, lo idealmente es que sea en menos de una semana para empezar a hacer su restauración definitiva, ¿sí? Mínimo necesitamos 24 a 48 horas para que haya una buena adhesión. Sé que la parte de adentro de nuestros selladores y posterior a eso y hacer la restauración. Ahora, dentro de los resinosos hay diferentes tipos de resinosos. Las polivinílicas, las epóxicas y las de metacrilato. Las polivinílicas es las de Diaquet. Las epóxicas, que son las más utilizadas y las más conocidas, es el H26, el H+, el Siler 26, ¿no? Y las de metacrilato tenemos el Endorres y el Epífano. En las resinas epóxicas, en el H26, tenemos la de Dentsply, que lo sacó en 1954. Va a causar una liberación de formaldehído en el fraguado y presenta una capacidad selladora satisfactoria. Lo malo es que tiene un fraguado lento. El H+, que es pasta-pasta, presenta bastante fluidez, bastante estabilidad dimensional, radiopacidad y sellado, y tiene un buen tiempo de trabajo y una biocompatibilidad alta. En lo que son resinas, selladores resinosos, el AH Plus va a ser el gold estándar de selladores durante el tratamiento de endodoncia. Y después tenemos el Sealer 26, que va a ser un sellador resinoso, pero también de hidróxido de calcio. La presentación es polvo líquido y el tiempo de fraguado es 12 horas, ¿no? Lo que causa una resistencia. Doctora, se le fue el audio. Ok, seguimos. Lo que causaría una resistencia, perdón por antes, se colgó el audio del celular. Entonces, lo que causa que haya una resistencia adhesiva, ya que presenta parte de resina entre sus compuestos. Ahora,
En la parte de hidróxido de calcio hay diferentes selladores, entre ellos el Silapex, el Vitapex y el Apexit. Estos van a ser selladores a base de hidróxido de calcio que está compuesto por base y catalizador, presenta una menor citotoxicidad que los cementos resinosos y una alta biocompatibilidad. Con respecto al Vitapex, es trabajado por Neodental. El material es soluble en tejidos vivos cuando alcanza zonas distantes al periápice y facilita la deposición de tejidos calcificados. Y después tenemos el Apexit, que lo tiene Vivoclar de Vivaden. El tiempo de fraguado es de unas 5 horas, propiedades físico-químicas satisfactorias y posee una alta tasa de absorción, lo que es bueno cuando sale fuera del periápice, pero malo cuando se trata del sellado apical. Ahora, después tenemos los materiales biocerámicos, en este caso algunos compuestos por MTA. En esta ocasión tenemos al MTA Filapex, que va a ser trabajado por la marca Angelus, que está compuesto por resina de gelicrilato, resina disoluble, resina natural y óxido de bismuto y MTA. Tiene un buen escurrimiento, solubilidad, pH alcalino antes y después, lo que va a tener un potencial osteogénico y un efecto antibacteriano. El BioSealer también es un sellador premezclado desarrollado para la obturación. Según su fabricante, su bioactividad se contribuye a la liberación de iones de calcio que estimula la formación de tejido mineralizado. El Total Fill de BC Sealer, el sellador base biocerámico de silicato de calcio, que ha demostrado buenas propiedades físicas y biológicas y tiene capacidad de liberar iones de calcio, lo que nos mejoraría la capacidad de regeneración apical. Y el Neo Sealer Flow promueve una formación de hidroxiapatita, según su fabricante, biocompatible, no es citotóxico, no genotóxico, inicialmente presenta un pH alto, lo que hace que sea bacteriostático. Optimizado para las técnicas de obturación vertical cálida y cono único. Ahora, todos los materiales biocerámicos que yo les he mencionado, si es que salen fuera del periápice al ser biocompatibles con el cuerpo, no hay ningún tipo de problema de que pueda haber un fracaso en la obturación de mi endodoncia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber se va a reabsorber o simplemente se va a adaptar al cuerpo, no va a causar tanto dolor. Sí hay dolor al inicio, pero después va a ir disminuyendo, ¿no? Y después, se puede ir reabsorbiendo, lo cual no significa que yo voy a extravasar a propósito mi sellador. Ahora, en la actualidad hemos escuchado mucho sobre el puff apical, esa bolita que sale después de que nosotros hacemos la obturación de endodoncia. Algunos la recomiendan, algunos no la recomiendan. En general, no se recomienda que suceda. ¿Por qué? Porque igual es un sellador que va fuera del espacio del diente propiamente dicho. Lo que va a causar es que puede causar un poco de dolor o irritación en la parte final del diente. Lo ideal es que quede dentro del diente. Si es que pasa, ¿me debo de preocupar? No. Simplemente hacerle controles al paciente, porque si ese toothback es como un biocerámico, no hay ningún tipo de problema si es que es ligero. Pero si es que es bastante amplio, sí podría demorarnos lo que es la cicatrización de la lesión periapical si es que hubiera una. Ahora, existen diferentes técnicas de obturación. La más conocida es la condensación lateral. También tenemos termomecánico y termoplástico. Con respecto a la condensación lateral, va a ser una técnica de obturación simple, de bajo costo, de óptima calidad y la más utilizada. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de técnica? Primero vamos a seleccionar el cono principal.
vamos a hacer la preparación del sellador y después la técnica de obturación propiamente dicha. Con respecto a la selección del cono principal, como les mencioné, debe de ser del diámetro del mismo diámetro del instrumento que hemos utilizado al final. Sí, se debe sentir bien ajustado y sentir una pequeña resistencia discreta a la extracción que les había mencionado, que se llama toothback. Conos que no cumplen con la estandarización pueden proporcionar un calibre no deseado. Por lo tanto, no significa que todos mis conos 40 en algunos casos van a medir lo mismo, porque a veces hay un pequeño error de fábrica que puede alterar esto, ¿sí? Por el que un cono de 40 no me ingresó netamente, por ejemplo, no voy a pasar inmediatamente un cono 35, no. Vuelvo a preparar, vuelvo a colocar mi cono, y si es que en mi caso mi lima sí llega y mi cono no, lo que procedo a hacer es cambiar otro cono de 40, porque puede haber una alteración en la estandarización. Si es que se sale en mi cono fuera del ápice, lo que puedo hacer es aumentar un número de diámetro más o hacerle un corte con una hoja de bisturí esterilizada. Entonces, siempre debemos desinfectar el cono de hipoclorito con alcohol, o en este caso, como les había mencionado la vez pasada, con hipoclorito por 1 o 2 minutos. ¿Sí? Ahora, con respecto a la preparación del sellador, se debe hacer con una espátula estéril. La cantidad depende del número de conductos que vamos a obturar y todo depende de las indicaciones del fabricante. Hay algunos selladores que les había mencionado que ya vienen en su propia jeringa. Esas no necesitan, porque ya están premezcladas, solo se requiere colocarlo dentro del conducto con las agujas que vienen para inyectar las mismas. Ahora, con respecto a la técnica de obturación propiamente dicha de condensación lateral, es que debemos primero colocar una capa delgada en todas las paredes del conducto y vamos a crear un espacio al interior, restándole de la longitud de trabajo o 1 o 2 milímetros. Vamos a hacer un movimiento de presión y rotación. Ahora, ¿qué espaciador debo de utilizar yo? El espaciador que le adapte mejor a la zona que yo estoy ingresando. Si yo coloco un espaciador 20 a mi longitud de trabajo y veo que queda mucho espacio disponible, yo tengo que pasar a un 25, un 30, hasta sentir una presión mínima, porque debo de ejercer presión, pero no de una manera muy potente, porque si no puedo causar algún tipo de fractura radicular. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llego a colocar un espaciador muy pequeño, utilizo muchos conos de gutapercha, y a veces estos conos de gutapercha ya no llegan hasta la parte apical y se me quedan todos atascados en la parte cervical. Y cuando tomo la radiografía está como un florero, pero adentro está vacío, ¿sí? ¿Cuántos conos se colocan? Los necesarios hasta que no pase del tercio medio. Cortamos y compactamos. Ahora, sobre la termomecánica, va a haber la técnica de Max Spaden, que fue descrita en 1980, en la cual nosotros utilizamos un instrumento inoxidable que se llama el Gutacondensor. Se utiliza con el contraángulo a baja velocidad en sentido antihorario y se coloca dentro del cono dentro del conducto radicular, cosa que esto gira y va a calentar mi gutapercha, la va a volver blanda y la va a empujar hacia la zona apical. Ahora, ¿cuál era lo malo de esta técnica? Que podía causar extrusión de la gutapercha, daño en el ligamento periodontal y posibilidad de fractura de instrumento. Por lo tanto, se creó una técnica híbrida de obturación radicular, que era la de Tagger. Entonces, esta va a ser una técnica mixta. ¿Qué significa o cómo se realizaba? Primero se sellaba bien la parte apical para que no haya un traspase de mis conos de gutapercha por esta zona, y después ya hacemos la técnica con el gutacondensor. Colocábamos el cono principal, sellábamos la parte apical haciendo la condensación lateral, y cuando ya estaba en el tercio medio yo podía utilizar mi gutacondensor con los de gutapercha que estaban ahí
para poder retirarlo. También tenemos una técnica termoplástica, que es la técnica de condensación vertical de la gutapercha caliente, o también conocida la de Schilder. ¿En qué consistía esta técnica de obturación? Que yo tenía mi cono que llegaba y sellaba en la parte apical, iba a cortar los últimos milímetros, iba a colocar gutapercha caliente e iba a estar compactando de manera progresiva hasta obturar de manera completa a mi conducto. Entonces, esto se evolucionó con el sistema de System B o la obturación de onda continua. Esta evolución va a ayudar a que igual se haga una compactación vertical con la gutapercha caliente y después por medio de un dispositivo que transmite calor y puntas flexibles se puede ir sellando de una manera adecuada las variables anatómicas. ¿Por qué? Porque si bien les mencioné, no todos los dientes tienen la misma anatomía. Por ejemplo, si yo tengo una reabsorción radicular interna, que es como ustedes saben, es como una bolita que se ve dentro del conducto radicular. De por sí, mis instrumentos no van a llegar a tocar esas paredes, porque nuestros instrumentos son de manera recta. Lo que llegan a estas paredes es nuestro irrigante, en este caso el hipoclorito de sodio, pero después de que desinfectamos también necesitamos sellarlo. Entonces, con una técnica de compactación lateral no va a ingresar mis conos de gutapercha hasta esa zona, por lo tanto tengo que utilizar gutapercha termoplástica para que pueda sellar más de manera tridimensional. También existe el Octura 2, que utiliza un horno para calentar gutapercha en fase beta, las agujas de calibre 20-23 y se cortaba de 3 a 4 milímetros de longitud de trabajo, ¿no? Entonces, para utilizar este tipo de materiales es importante recordar que la preparación apical debe ser lo más estrecha posible para evitar sobreobturaciones. Y después tenemos el Thermafil, que son vástagos de plásticos cubiertos por gutapercha. Después de un tiempo fijo de calentamiento, se coloca dentro del conducto con firmeza. Se da de 2 a 4 minutos para que se enfríe y después se realiza una compactación vertical. Entonces, las técnicas de obturación con ultrasonido, se va a colocar el cono principal, se desactiva y se retira para ir calentando la gutapercha de manera progresiva. El espaciador se coloca en el ultrasonido sin accionar, se induce un nuevo cono accesorio y se siente resistencia y se activa 10 minutos para poder termoplastificarla. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna una consulta sobre obturación? Todo en orden, todo claro. ¿Alguien de ustedes ya ha utilizado otra técnica para obturar endodoncias que no sea la condensación lateral? ¿O que haya visto? Cono único. El cono único. ¿Con qué sellador viste que usaban de casualidad el cono único? No me di cuenta, doctora. Ya, no te comentaron. Usualmente el cono único se usa con biocerámicos, ¿sí? Solo con biocerámicos. No se utiliza con otro tipo de, de selladores. Y para utilizar el cono único, yo debo de tener el conducto trabajado con una lima en específico rotatoria reciprocante y con un cono del mismo calibre. La técnica del cono único, que tampoco no llegué a mencionar acá, es una técnica bastante sencilla de obturar, pero eso significa que necesito una excelente preparación biomecánica previa. No es que yo coloque mi cono, lo llene de biocerámico y mi cono esté bailando en el aire. No.
Mi cono debe de ser del mismo calibre para que la cantidad de sellador que esté dentro del conducto sea lo menos gruesa posible. O sea, solamente es que mi conducto, mi cono de gutapercha abarque prácticamente todo el conducto y después el sellador solo me va a permitir para terminar, como dice su mismo nombre, sellar y tener una adhesión de esta gutapercha con el conducto radicular. ¿Sí? Listo. Ahí esto no es. Vamos a pasar al siguiente punto, que es urgencia en endodoncia. Ahora, la urgencia en... Déjeme un ratito, lo voy a proyectar. Ya está. Ahora, la urgencia en endodoncia nos va a ayudar porque en la práctica clínica odontológica es observar que hay un gran número de pacientes que solicitan atención por presentar una situación de urgencia. En una situación de urgencia endodóntica, el paciente presenta dolor, edema o ambos. ¿Qué debemos de saber diferenciar? ¿Cuándo es urgencia y cuándo es emergencia? Urgencia es algo que que le fastidia, causa dolor al paciente, pero no compromete signos vitales o áreas de riesgo, ¿no? En este caso no compromete las vías aéreas, no hay ningún tipo de desmayo, pérdida de conocimiento, falta de respiración, no. Entonces, la mayoría de pacientes que vienen a consulta odontológica es porque refieren que tienen algún tipo de dolor. Y una emergencia nosotros no lo tratamos. Las emergencias netamente se tratan en los hospitales. Sí, entonces, el diagnóstico y tratamiento es un verdadero reto, más que todo cuando el paciente llega con mucho fastidio o sintomatología y ellos buscan un diagnóstico rápido y efectivo. Entonces, un error en nuestro diagnóstico puede que no solo alivie la condición del paciente, sino que la agrava. Como les mencioné, la urgencia es una situación que no amenaza de forma inmediata la vida del enfermo, si no hace peligrar ninguna parte vital de su organismo, o si lo hace, puede ocurrir en transcurso de varias horas y no de manera inmediata. Para hacer un diagnóstico de urgencia en odontología, igual tenemos que hacer todo el protocolo. Primero es reducir la ansiedad del paciente con actitud, confianza y control de la situación. Mencionar o que nos diga sus antecedentes sistémicos, porque sabemos que un paciente que tenga alguna enfermedad sistémica que no está bien controlada, no lo podemos tratar. Que no sea alérgico a ningún medicamento y que no tenga, y saber bien sus signos y síntomas. Entonces, siempre tenemos que preguntarle cuál es su molestia principal, dónde se localiza, hace cuánto tiempo empezó, cómo es el dolor, la intensidad de los síntomas y los factores que modifican la percepción de los síntomas. En el examen físico tenemos el examen visual, las pruebas diagnósticas y el examen radiográfico, que es un examen complementario. Como les mencioné, yo no puedo hacer un diagnóstico si no tengo con una sola radiografía. No puedo hacerlo si yo no he hecho clínicamente una evaluación al paciente o consultado sobre sus síntomas y signos, ¿no? Entonces, en el examen visual vamos a examinar los dientes y los tejidos blandos adyacentes del diente involucrado, los ganglios linfáticos, palparlos para ver si son dolorosos o agrandados o si denotan una diseminación de inflamación y también evaluar el ATM. Ahora, esto lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya les había mencionado que eran las pruebas diagnósticas que nos permiten definir el dolor y reproducir exactamente los síntomas y signos que puede presentar el paciente. Obtener los resultados de varias pruebas diagnósticas para tener un diagnóstico determinante. Entonces, las pruebas térmicas, ya les dije que las pruebas al frío,
y las pruebas al calor, incluso las eléctricas, pero la más común y más certera es las pruebas de sensibilidad al frío. Necesitamos saber exactamente cómo nos responde. Si es una respuesta anticipada, va a haber una inflamación, y si hay una retardada, una degeneración pulpar. Ahora, tenemos que tener cuidado porque es frecuente los resultados falsos, tanto positivos como negativos, si es que el paciente ha tomado una medicación previa. Por eso es que debemos de consultarle. Ahora, la prueba de percusión, les había mencionado que era horizontal y vertical. Si es que hay mucho dolor, no se hace con la parte del espejo, sino con el pulpejo del dedo. Y tiene que marcar la referencia de dolor al morder. Si es que fastidia mucho, puede morder un algodón o la parte final de una cánula para poder saber de dónde está. Incluso puede morder cúspide por cúspide si queremos descartar una fractura. Asimismo, recordar que si hay bastante dolor periapical en una zona en específico del maxilar superior entre premolares y molares, puede que sea sinusitis. Pero para ellos también debemos de descartar cualquier tipo de maloclusión. Ahora, la transiluminación va a ayudar para ver si es que con un rayo de luz indirectamente a través de las coronas de los dientes, para ver si hay algo sospechoso, como algún tipo de lesión cariosa profunda o también algún tipo de fractura. La palpación nos va a ayudar a localizar la extensión de un edema, que puede ser duro, blando, los cambios de volumen, dureza, temperatura y fluctuación. La prueba cavitaria, que es algo que no se usa actualmente, es el último recurso y se utiliza para restauraciones con piezas amplias cuando tenemos algún tipo de duda. La prueba anestésica, cuando el dolor es difuso, de 2 o más dientes adyacentes que son sospechosos. Y el examen periodontal, el registro de profundidad de bolsas periodontales. En el examen radiográfico, con posterioridad al examen clínico, siempre una radiografía periapical y hacerle un análisis meticuloso. Yo no voy a intentar hacer un diagnóstico pulparo de un diente en específico con una radiografía panorámica. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor distorsión. Se los comunico para que lo practiquen en su vida profesional porque ya van a empezar a ejercerla. Nunca, jamás es con una radiografía panorámica. ¿Pueden solicitarle al paciente una radiografía panorámica? Sí. Yo veo una lesión cariosa profunda, también. ¿Qué hago inmediatamente? Le tomo una periapical, porque la restauración o la carie puede estar más amplia o incluso más pequeña de lo que es realmente, ¿no? Y yo puedo dar un diagnóstico erróneo por guiarme solo de una imagen amplia. Entonces, los excesos agudos no originados no originan cambios radiográficos si es que están delimitados en el hueso medular. Las estructuras anatómicas pueden ser similares a áreas de radiolucidencias periapicales. Ahora, en clasificación de las urgencias endodónticas tenemos la preoperatoria, la posoperatoria y los traumatismos. La preoperatoria es cuando el paciente viene con una pulpitis irreversible, con periodontitis apical y con absceso periapical agudo. La posoperatoria es el flare-up. ¿Qué es el flare-up? El flare-up es cuando después de que yo le he hecho un tratamiento al paciente, que incluso el paciente puede venir asintomático, se va o llega a pasar un par de horas y presenta un edema o un dolor intenso donde hemos hecho el tratamiento de endodoncia. Después le voy a indicar a qué se debe. Traumatismos, fracturas o fisuras de corona, fractura radicular o abulsión dentaria. Ahora, con respecto a las preoperatorias, la pulpitis irreversible va a presentar un dolor espontáneo, especialmente en las noches. Puede intensificarse con el calor o disminuir con frío. Puede tener dolor referido localizado y periodontitis apical, inflamación local del ligamento periodontal en la región apical. El dolor es reproducido al hacer la percusión o palpación, y en el absceso apical agudo vamos a observar una polpa necrótica. Incluso puede presentar movilidad dentaria, dolor a la percusión claramente y acompañado a un edema.
Ahora, el edema lo podemos manejar hasta donde está dentro de nuestras posibilidades. Si ya observamos a un paciente que el edema ya va hacia otras regiones en la parte del tejido blando, tenemos que tener mucho cuidado porque puede tener una difusión de las capas musculares profundas en los espacios de la parte posterior del piso de boca y puede conducir a la tumefacción de la epiglotis. Por lo tanto, a este tipo de pacientes nosotros no los tratamos. Los derivamos para que vayan por emergencia al hospital y que le coloquen su antibiótico de forma endovenosa y le traten la infección. Ahora, esta infección, cuando le colocan solamente los antibióticos en el hospital, no significa que con esto se acabó el tratamiento. No, solamente van a ayudar a que baje el edema, pero la única forma de eliminar esa infección es sacando el foco infeccioso. En este caso, podría ser una extracción de la pieza dental o un tratamiento de endodoncia dependiendo a cómo se observe la pieza que está causando la infección facial. En la posoperatoria, como les mencioné, el flare-up, que es una exacerbación aguda de una patología pulpar y o perirradicular asintomática y que después de dar inicio a continuación del tratamiento de conductos aumenta. Su etiología: hay una alteración de la adaptación, la inflamación crónica presenta adaptaciones locales que es alterada por nuevos irritantes, cambio de presión periapical, los microorganismos aspirados hacia la zona del periápice, áreas psicológicas, el temor de los dentistas y los procedimientos dentales, y microbianos, la introducción de nuevos microorganismos en el sistema del conducto radicular. Entonces, ¿qué tratamiento debo de hacer durante la urgencia odontológica? ¿Cuándo debo de hacer una pulpotomía y cuándo debo de hacer una pulpectomía? ¿Cuándo saco solo la cámara pulpar y cuándo hacer la exéresis completa a través de los conductos radiculares? Esto lo vamos a determinar a través de la prueba de percusión. Si yo hago una percusión vertical y tengo dolor, ahí yo de manera inmediata necesito hacer una pulpectomía. ¿Por qué? Porque mi inflamación ya llegó hacia la zona de los conductos radiculares. No se ha quedado netamente en la parte de la cámara pulpar. Si fuese o no hubiese dolor al momento de la percusión, yo puedo hacer solo la exéresis de la parte de la cámara pulpar y el paciente va a sentirse totalmente aliviado. Pero cuando ya hay dolor a la percusión y la inflamación va a la zona de los conductos, por más de que yo le quite la parte de la cámara pulpar, el paciente puede seguir sintiendo sintomatología, ¿sí? Entonces, cuando yo debo de hacer una pulpotomía o una pulpectomía sola, esto se hace netamente dependiendo el tiempo que yo tenga en consulta. Como sabemos, los pacientes de urgencia son los que se ven primero. Por más que tenga pacientes esperando, se hace un tratamiento de urgencia para eliminar la sintomatología del paciente. Quizás no se trate todo el diente en ese momento, pero al menos calmamos su dolor, ¿sí? Entonces debemos de ver, dependiendo de la disponibilidad del tiempo, las complicaciones anatómicas y el diagnóstico. Cuando tenemos un absceso periapical agudo, va a haber o una infección de la cara. Podemos hacer dos tipos de drenaje, uno cameral y otro a través de los tejidos blandos. Ahora, ¿cuándo hacemos cameral y cuándo en tejidos blandos? Goodman y Harrison recomiendan que a través de tejidos blandos y después cameral para que disminuyan los síntomas durante la apertura, y Duchan y Goodman mencionan que primero cameral y después en tejidos blandos para no ser invasivos. Solo se logra de manera cameral realizada en tejidos blandos. Ahora, la cantidad, ¿cómo nos ayuda a hacer el drenaje? Porque va a disminuir la cantidad de microorganismos dentro del conducto radicular y va a disminuir la presión tisular.
lo que va a aumentar la circulación local y el oxígeno en los tejidos donde ha estado el edema. Para nosotros poder hacer un tipo de incisión, nuestro conducto tiene que estar, bueno, nuestro edema debe de estar fluctuante y localizado. Si es que está difuso, yo no puedo hacer una incisión porque no va a salir absolutamente nada más que solo sangre. Entonces, si es que voy a hacer una incisión de drenaje, lo tengo que hacer de forma horizontal y completa y en la base de tumefacción. Para esto necesito un instrumento para romper tejidos como una hoja de bisturí y en algunos casos dispositivos para drenar. ¿Qué dispositivos para drenar existen? No está indicado cuando nosotros tenemos edemas intraorales localizados o difusos ni extraorales leves. Solo se recomienda en el caso de celulitis porque necesita de estar drenando de manera constante y en el caso de quistes. Entonces, ¿cuánto tiempo debe estar? De 2 a 3 días, lo suficientemente para que se da el edema. Como les mencioné, en los casos de celulitis o de urgencia no los manejamos nosotros en el consultorio, sino de manera hospitalaria. Por lo tanto, este dispositivo para drenar tendría que hacerlo también en el hospital un especialista maxilofacial. Ahora, antibiótico. Se le da penicilinas y si son alérgicos se puede dar clindamicina o doxiciclina. Y también se le da analgésicos y antiinflamatorios y si es que hay un dolor persistente es debido a que hemos hecho un diagnóstico errado o se ha creado una nueva causa. En tratamientos de urgencia endodóntica, en el caso de flare-up, tenemos que hacer el tratamiento similar al tratamiento previo cuando le evaluamos por primera vez al paciente en la clínica, ¿no? Realizamos una nueva limpieza y mejora la desinfección. ¿Cómo prevenimos este flare-up? Con un alivio de la oclusión, con una adecuada técnica de instrumentación. A esto me refiero que en el caso que tengo necrosis, tengo que hacer mi técnica de crown down. Porque si yo llevo las bacterias hacia la zona apical, lo más probable es que se cause un edema o un flare-up, ¿no? Porque ya arrastré todas las bacterias que tenía en cervical hacia la parte más limpia o estéril que es la apical. Ahora, siempre se debe realizar la instrumentación y limpieza de los conductos en la primera cita, dejar medicación intraconducto, debemos de tener abscesia durante el procedimiento y dar antibióticos dependiendo al caso que tengo. Listo, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre urgencia odontológica en endodoncia? ¿Todo claro? Entonces, acabamos la clase de hoy. Nos vemos la última clase el siguiente lunes para culminar con el curso. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta, me la pueden decir fácilmente. Todos estamos aquí para aprender. Y es mejor consultar ahorita que cuando están en particular, porque siempre pasa que algo se complica. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y a veces así pasan las cosas. Y es mejor tener en claro qué es lo que podemos hacer para, aunque nunca lo hayamos hecho, pero saber la teoría. Porque quizás nos toca hacer serums o algo lejos de donde no tenemos una buena señal, que les comento porque fue un caso mío, que una vez yo extraje una pieza dentaria en donde me tocó hacer mis serums y yo no tenía equipo de rayos X, sacábamos el diente con una persianadita porque no era algo que estaba a nuestro alcance y se hizo una comunicación bucosinusal. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el momento, felizmente yo tenía la teoría en mi cabeza, nunca me había pasado, pero al menos ya sabía qué hacer porque era una duda que yo en algún momento tuve y la aprendí, ¿no? Entonces, por eso les menciono que es importante aclarar todas las dudas ahora para que después
no tengamos algún susto y sepamos qué hacer durante nuestras complicaciones. ¿Ok? Listo, chicos. Acabamos por hoy. Ya nos estamos viendo la otra semana. Que tengan una bonita noche. Gracias.